Bienvenidos a una nueva microclase de aspectos del análisis lingüístico en procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Les saluda el profesor Anderson Medina Roa y en la clase de hoy buscaremos dar un pequeño paso hacia adelante respecto a explorar formas de concatenar lo que hemos construido desde la teoría para comenzar a pensar en ideas de investigación, lo que se constituye un elemento central de este ciclo de formación como magísteres. Para ello, desde lo construido hasta ahora en torno a la gramática sistémico-funcional como propuesta teórica, nos apoyaremos en algunas de las ideas planteadas por Marchenkova en su texto The Bakhtin-Vygotsky Encounter, desde el que discutiremos o nos apoyaremos en la noción de diálogo en Bakhtin y veremos cómo ésta pueda sumar un poco más a lo que hemos venido construyendo aquí en torno a la lingüística sistémico-funcional, en torno a la semiótica social. Iniciamos recordando que la gramática sistémico-funcional se trata de una gramática natural que considera la lengua como un sistema semiótico complejo. Un sistema semiótico complejo que es utilizado, perdón, por los usuarios para transmitir sus representaciones de aspectos del mundo y de la experiencia humana. Esto es una cita de Halliday y Matheson. Esto lo comprendemos entonces en el marco de una semiótica social en la que las lenguas son, como hemos dicho, potenciales de significado. Las implicaciones de esto, que se dice de manera tan sencilla, son cruciales para redimensionar la manera tradicional de concebir las lenguas como estructuras más bien estáticas y jerárquicas, lo que plantea una hoja de ruta para la investigación sobre lenguas, las investigaciones en lingüística y, por supuesto, la investigación en el campo de lingüística aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y aventurarnos a concebirlas como sistemas dinámicos, fluidos, que se apoyan en tales estructuras, pero que las trascienden, representa un panorama más bien colorido, si se quiere, que no podemos obviar en nuestro hacer como docentes e investigadores en esta área del saber. En el texto de Marchenkova leemos que a finales del siglo pasado surge un llamado de atención para reconcebir la investigación y, por ende, la práctica en el área de adquisición de segundas lenguas, en una perspectiva en la que se promueve la conciencia de las dimensiones contextual y de interacción de la lengua en uso, una perspectiva en la que se entienda el lenguaje no solo como un fenómeno cognitivo, como tradicionalmente se hacía, sino también como un fenómeno social, contextualizado, práctico, interactivo. Y ya en este punto, la resonancia con la propuesta de lenguaje como semántica social y de la gramática sistémico-funcional es evidente. No obstante, el enfoque de la autora nos lleva a pensar en los aportes de las ideas de Bakhtin sobre el lenguaje, eh, los aportes significativos que estas ideas puedan dar a los debates teóricos en el área de aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras y de segundas lenguas, particularmente en lo que respecta al aprendizaje de la cultura y el desarrollo de la comprensión intercultural. Aquí comenzamos a prestar atención a la noción diálogo, la que es central para el entendimiento, y diálogo en Bakhtin ha de entenderse como algo que va más allá del simple hablar, es algo más complejo, más interesante que ello. El diálogo es un modelo del proceso creativo que asume que el sano crecimiento de cualquier conciencia depende de su constante interacción con otras voces, con otros puntos de vista. Y esto es una cita de Emerson 97 en el texto de Marchenkova de 2005. Y si bien esto nos puede parecer un tanto filosófico, lo cierto es que diálogo e interacción son una constante en nuestras clases y que ocurren a través de la lengua que enseñamos, de las estructuras, de los contextos, de la semiótica social, de los discursos en los que podemos abarcar, en la misma medida en la que la autora plantea que ocurre con la noción diálogo de Bakhtin, podemos abarcar temas de conciencia, historia, visiones de mundo, lenguaje, comunicación.
El lenguaje es creado a través del diálogo, leemos de Marcinkova. Eh, el diálogo en el que creamos a su vez identidades individuales y colectivas, culturales, así como los elementos con los que podemos crear y comprender el día a día, las realidades compartidas en tanto que miembros de una cultura. Y al aventurarnos a aprender otra lengua, u otras lenguas, lo hacemos es a través del diálogo, porque es a través de este que somos ese otro que aprende a hacerlo, a ser otro en el seno de una cultura extranjera, a construir su identidad en esa otra lengua, en esa otra cultura, pero una identidad que no suplanta la de la cultura propia, sino que más bien la amplía. Y desde allí comprender las formas en las que esa otra cultura dialoga a través de la lengua que se quiere aprender, y las formas en que se expresa la realidad, se ve el mundo, se comprende el mundo, se significa el mundo a través de esa otra lengua. Ahora bien, todo esto ocurre a través del lenguaje, que es nuestro agente de socialización y repositorio de personalidad más eficiente. Una vez más, una cita de Emerson en Marcinkova. Ese lenguaje ese lenguaje que podemos abordar desde la gramática sistémico-funcional, pero que necesitamos verlo como un sistema inserto en un todo cultural. Y desde esta perspectiva comienzan a surgir fenómenos relacionados con el lenguaje en el contexto que, relacionados con lenguaje en contexto, y esos son fenómenos que pueden llamar nuestra atención y convertirse en inquietudes y curiosidades que puedan a su vez, o sí, apuntar a ideas de investigación. Fenómenos que no se limitan al estudio del lenguaje como objeto, como tal, sino que se amplíen a aquello que llame nuestra atención en el hecho educativo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, hecho educativo que ocurre, valga decir, en una semiótica social. Entonces estamos hablando de hechos o fenómenos que pueden ir desde la construcción de identidad propia frente a la cultura de la lengua extranjera o segunda lengua, hasta las relaciones de poder en la interacción docente-alumno y su influencia en los procesos de aprendizaje, pasando por los juicios previos sobre la segunda lengua, la cultura de esa segunda lengua y la manera en que esto afecte de manera positiva o negativa el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje de esa lengua extranjera. Y esto es solo por mencionar un par de ejemplos, ¿no? Como se dijo al principio, se trata de un primer vistazo al aparataje teórico que hemos venido armando hasta ahora, asumiendo un primer vistazo, asumiendo una perspectiva que nos lleve hacia la práctica investigativa, la que está íntimamente ligada con el quehacer docente del día a día. Se trata de un par de ideas que funcionan como abreboca con el que podemos iniciar la sesión de discusión. Así que les agradezco muchísimo su atención y con este par de ideas en el aire, nos vemos en clase. Hasta pronto.